Y bueno, la verdad es que hoy día vamos a tener una clase que complementa un poco la unidad de análisis de estructura, unidad que ya evaluamos en su mayoría, así que quedaría esta, que es un pequeño tema como un poco anexo quizá, pero que viene muy bien porque los prepara para asignaturas que tienen después, ¿ya? Son básicamente las asignaturas de resistencia de materiales para algunos, de mecánica de sólidos para otros. Así que esta clase seguramente es una clase corta, yo creo que nos va a tomar más de 40 minutos. Y seguramente esta clase la guardemos para evaluarla en un taller, porque es como un tema especial, ¿ya? Y el día lunes vamos a partir con la unidad nueva, digamos, y esa sí, ya es la unidad final con la que cerramos la última prueba, ¿ya? Así que en realidad lo que quiero que revisemos hoy día son fuerzas internas, ¿ya? El cálculo de fuerzas internas en componentes mecánicos, ¿sí? Hasta ahora, si lo pensamos, nosotros hemos abarcado dos tipos de problemas, ¿ya? El primero es que hemos determinado las fuerzas externas a una armadura o a una estructura, ¿cierto? Determinación de la fuerza externa. Esto es cuando calculamos, por ejemplo, las reacciones o calculamos alguna fuerza incógnita que actúa sobre una estructura como tal, ¿cierto? Como un solo cuerpo. Después, en la unidad de análisis estructural, lo que aprendimos es a determinar las fuerzas que mantienen unidas, ¿cierto? Las distintas partes de la estructura. Ya, estas segundas fuerzas, ¿cierto? Dijimos que eran internas desde el punto de vista de la estructura, pero externas desde el punto de vista de cada pieza, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero que aprendamos, o quiero que ustedes aprendan, mejor dicho, es a determinar las fuerzas internas, pero desde el punto de vista de cada elemento, de cada pieza, ¿cierto? Mecánica. Y estas fuerzas, ¿cierto? Son las que se generan entre las partículas, digámoslo así, del material, ¿ya? Y son también las que mantienen unido o mantienen que un material sea cohesivo, ¿cierto? Que esté unido en sus distintas partes dentro de una misma pieza. Entonces vamos a analizar las fuerzas internas en los elementos de una estructura que cuente. Vamos a partir haciendo el análisis con elementos que están sometidos a dos fuerzas, observando, ¿cierto?, que mientras las fuerzas internas en un elemento recto sometido a la acción de dos fuerzas únicamente van a producir tensión y compresión, como hemos calculado hasta ahora. Cuando extendamos ese estudio a elementos de más de dos fuerzas, vamos a ver que las fuerzas internas también pueden producir dos efectos más. Uno creo que por ahí lo mencioné en algún ejercicio de manera de pasada, digamos, ¿cierto?, que es la flexión, y el otro es el corte. Así que bueno, vamos a partir con considerando, ¿cierto?, elementos rectos, ya que elementos con los que estuvimos largo tiempo estudiando, sometidos a la acción de dos fuerzas. Por ejemplo, este elemento AB, ¿cierto? Este es un elemento de dos fuerzas, ¿cierto? Por lo que sabemos que las fuerzas cumplen las condiciones que hemos establecido a lo largo del curso, que son que tienen que tener misma magnitud, misma dirección a lo largo del elemento y también sentido opuesto, para que estén en equilibrio. Ya. Estas fuerzas, ¿cierto?, que son externas desde el punto del material, generan, ¿cierto?, que las partículas en su interior generen fuerzas internas, ¿ya? Fuerzas internas cuyo objetivo es mantener la pieza unida, ¿cierto? Y también estas fuerzas siempre actúan con el objetivo de que el material o la pieza sufra la menor deformación posible. Ya, entonces, en el fondo lo que está pasando, por ejemplo, en este material que está sometido a dos fuerzas, es que en cada punto o en cada plano del material se están generando fuerzas internas, ¿ya? Se están generando fuerzas internas que nosotros acá no vemos porque estamos haciendo el diagrama cuerpo libre del cuerpo completo, pero se están generando fuerzas internas en cada capa de material, ¿cierto?, que hacen que el material se mantenga unido. Si nosotros queremos conocer las fuerzas internas en algún plano específico, lo que se hace es utiliza un método que se llama método de las secciones, ya parecido a lo que vimos en estructura, ¿ya? Y lo que se hace es básicamente imaginarse
que se hace pasar un plano de corte, ya un plano específico que lo que hace es simular que la pieza se está cortando. Ya como por ejemplo este plano que estaba acá en el punto C. ¿Sí? Ese plano con línea punteada, ¿cierto? Que está en el punto C. Entonces el elemento se separa en dos partes, ¿cierto? En una parte desde A hasta C y otra parte desde C hasta B. Y ahora, en vez de un cuerpo libre, vamos a tener dos, ¿cierto? La sección inicial y la sección final. La sección AC y la sección CB. Entonces, por ejemplo, si yo al principio no considero estas fuerzas que están acá, supongamos que no las pusimos, y en el elemento AC tuviéramos solamente la fuerza externa que estaba a la izquierda, este cuerpo no estaría en equilibrio. La mitad del cuerpo no estaría en equilibrio, ¿cierto? Porque tenemos una fuerza neta que actúa sobre él, eso implica aceleración, movimiento y demás. Pero como nosotros sabemos o teníamos el dato, ¿cierto?, de antemano, de que el cuerpo completo estaba en equilibrio, eso implica que una parte del cuerpo también lo tiene que estar. Entonces, si AB estaba en equilibrio, AC y CB, que son las partes en las que lo separamos, también tienen que estarlo. También tienen que estarlo. Entonces, lo que hacen es, para restablecer ese equilibrio, o para asegurar ese equilibrio en la sección, aparecen estas fuerzas internas en la capa de material donde nosotros hicimos el corte, acá en el punto C. Y estas fuerzas internas no son otra cosa que la reacción de una parte del cuerpo sobre el otro. Ya, por ejemplo, esta fuerza que voy a encerrar ahora en color azul, ¿ya? La fuerza interna que actúa sobre el elemento AC no es otra cosa que la fuerza que le está ejerciendo el elemento CB al cuerpo AC. Y viceversa. La fuerza que voy a encerrar ahora en naranja, ¿cierto? Que la fuerza interna del cuerpo CB es la reacción de la fuerza que acabo de nombrar. O sea, es la fuerza que ejerce AC sobre CB. Ambos son un par de acción y reacción, por lo tanto tienen que cumplir las características, ¿cierto?, de la tercera ley de Newton. En realidad son fuerzas, ¿cierto?, que se ejercen entre sí ambos cuerpos. En este caso, como los cuerpos son de dos fuerzas, ¿cierto? En este caso sabemos, ¿cierto?, de antemano, por equilibrio, que la dirección, ¿cierto?, de esta fuerza y también la magnitud, ¿cierto? Y esto se resuelve súper fácil aplicando una sola ecuación de equilibrio. Se va a encontrar que la magnitud de la fuerza interna es igual a la de la externa y ahí no hay mayor misterio. Acá el cálculo es muy fácil. Entonces, lo que se hace acá es concluir que si yo al hacer el corte, ¿cierto?, evidencio, ¿cierto?, que existe esta fuerza interna, lo que se hace es extrapolar ese resultado y decir, bueno, si estaba al hacer el corte, probablemente también estaba antes de hacerlo. O sea, aquí ya existía la fuerza, solamente que yo no la veía porque no estaba trabajando con ese cuerpo libre. ¿Ya? Este tipo de fuerzas internas son perpendiculares, ¿cierto?, a la sección donde yo hice el corte, ¿ya? Se llaman fuerzas axiales o fuerzas normales, ¿ya? Fuerzas axiales, fuerzas normales, y lo que hacen, ¿cierto?, es causar tracción, efecto que hace que el cuerpo se elongue, o compresión, ¿cierto?, que hace que su longitud disminuya. Esto ya lo vimos, pero acá esta es como más digámoslo así, ¿cierto?, el fundamento de por qué el cuerpo se elonga o se contrae, ¿cierto? Porque se genera una fuerza interna en todos los puntos que está contribuyendo a esa deformación. ¿Vale? Entonces, este es el caso más sencillo, que es un cuerpo de dos fuerzas. Si tuviéramos un cuerpo de tres fuerzas, como por ejemplo esta armadura, ¿cierto?, que hemos ya revisitado un par de veces, ¿cierto? Dentro de esta armadura nosotros tenemos, por ejemplo, el elemento AD, ¿cierto?, que es este elemento horizontal, o sea, vertical. Nosotros ya hicimos el diagrama cuerpo libre de ese elemento hace ya un par de clases, ¿cierto? Se desmembrena, se hacen las ecuaciones de equilibrio y demás, y se obtiene este diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Entonces, para conocer las fuerzas internas,
sobre este elemento lo que se hace es, igual que en el ejemplo anterior, se hace pasar un plano de corte imaginario, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el punto H, ¿cierto? En el punto H y se dibuja el diagrama cuerpo libre de cada una de las porciones, ¿ya? De cada una de las porciones. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer como que todavía no ponemos las fuerzas internas, ya, es decir, estas fuerzas que voy a encerrar aquí, ¿cierto? Estas fuerzas aún no están en el diagrama. Hagamos cuenta de que estas fuerzas no están aún en el diagrama. Entonces, si esas fuerzas no están, no aparecen, el cuerpo no estaría en equilibrio. Porque, por ejemplo, en la parte de abajo tendríamos a X, tendríamos a Y, ¿cierto? Y eso implicaría una aceleración hacia arriba y hacia la derecha. Lo mismo pasa con el otro cuerpo, o sea, no estaría en equilibrio. Entonces, para mantener la condición de equilibrio, ya que previo al corte el cuerpo completo lo estaba, tienen que aparecer fuerzas internas, ¿ya? Y en este caso, como el sistema de fuerzas es más complejo, o sea, tenemos fuerzas verticales, horizontales, diagonales, con ángulos, etcétera, tienen que aparecer tres cargas internas, ¿ya? Primero, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, el cuerpo, la parte de arriba, la parte, digámoslo así, la parte BH, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre este cuerpo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en ese cuerpo, para equilibrarlo, ¿cierto? Y que vuelva a su estado de equilibrio, porque al principio lo estaba cuando era parte de un cuerpo completo, ahora que lo separamos no lo está, entonces tenemos que restituir ese equilibrio. Por ejemplo, ¿cierto? Para equilibrar la fuerza CI, para equilibrar las componentes verticales de T, de la tensión y de B, ¿ya? Las componentes verticales tiene que aparecer esta fuerza F, ¿vale? Esa fuerza F lo que hace es equilibrar todas las componentes verticales, externas, ¿ya? Para equilibrar ahora las componentes horizontales, o sea, Cx, la componente horizontal de T, y la componente horizontal de B, aparece esta fuerza horizontal, que es esta fuerza B, ¿vale? Esta fuerza B. Y para equilibrar los momentos, porque acá con F y B yo tendría equilibrio de fuerzas, pero no tendría equilibrio de momentos, para equilibrar los momentos aparece un par, ¿cierto? Libre, un par libre que es este par M. Entonces, cuando el cuerpo es de más de dos fuerzas, tienen que aparecer tres cargas. Una fuerza vertical, una fuerza horizontal y un momento. De esa manera el cuerpo vuelve a quedar en equilibrio, ¿vale? Vuelve a quedar en equilibrio y sobre la otra sección pasa lo mismo, pero aparecen las reacciones de estas que acabamos de describir. O sea, por ejemplo, esta F es reacción de esta de acá, ¿vale? Lo mismo pasa con la fuerza B. Esta fuerza B es reacción de esta de acá y lo mismo pasa con el momento. Este momento es reacción de este de acá. Por eso, si se fijan, todas tienen sentido contrario. Por ejemplo, la fuerza B sobre un cuerpo hacia la derecha, sobre el otro hacia la izquierda. El momento sobre un cuerpo es horario y sobre el otro es antihorario porque son acción y reacción y tienen que tener sentido opuesto. Vale, entonces, describiendo un poco, describiendo un poco estas cargas, ¿cierto? Tenemos tres. La fuerza F es la fuerza axial o la fuerza normal. Lo que hace, ¿cierto? Es producir tensión o compresión, ¿cierto? Que al final eso deforma el cuerpo de tal manera que se alarga o se comprime. Luego tenemos la fuerza B, que es una fuerza cortante, una fuerza de corte. No sé si habrán tenido la oportunidad de escuchar ese nombre. Y lo que produce es corte, ¿cierto? Que es un deslizamiento entre las capas de material, ¿vale? Lo que produce que si la carga es muy grande, el cuerpo se corta, como el nombre lo dice. Y el momento M es un momento flector, ¿ya? Y lo que hace es producir flexión, ¿vale? Que es más o menos una deformación, o la flexión, mejor dicho, produce una deformación tal que si, por ejemplo, tuviésemos una barra así, ¿cierto? Y esa barra estuviese deformada por flexión, esa barra probablemente adquiriese
una deformación más o menos como así, ¿cierto? Más o menos como así. Pero eso acá no es relevante, en realidad en este curso es para que tengan idea más o menos del contexto. De lo que es la flexión acá, lo que nos interesa es poder calcular F, poder calcular B y poder calcular M. Y estas fuerzas se determinan aplicando las ecuaciones de equilibrio, que ya tenemos mucha práctica en ocuparlas, así que no deberíamos tener problemas. Se aplican las ecuaciones de equilibrio en alguna de las secciones, ya no en el cuerpo completo. Por ejemplo, yo puedo trabajar o con la pieza de arriba o con la pieza de abajo, con cualquiera de las dos, y aplicar las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, con la ecuación de sumatoria de fuerza Ni, yo en este caso despejaría F. Con la sumatoria de fuerza en X, yo despejaría V. Y con la sumatoria de momentos, yo despejo el momento flector. ¿Vale? Así que no es tan complicado. Al final, lo único nuevo es que hay que hacer un corte, aparecen las cargas internas, se aplican las ecuaciones de equilibrio y se resuelve. Esa es la teoría. Esa es la teoría. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque vamos a resolver un ejemplo. Y con eso estamos. Vamos a resolver este ejemplo acá, que si se fijan es una estructura con elementos de más de dos fuerzas, como ya hemos trabajado largamente, solamente que acá se pide determinar la fuerza interna en el punto G y en el punto H, o sea, en dos puntos específicos. Así que bueno, vamos a ir a la pizarra para ir resolviendo esto paso a paso. Aquí estamos. Entonces, bueno, lo primero es que si yo quiero encontrar, ¿cierto? Las fuerzas, ¿cierto? En los puntos G y H, lo primero es resolver los cuerpos completos, ¿vale? Lo primero es resolver los cuerpos completos siempre. Así que en este caso vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre de los tres cuerpos los vamos a separar. Tendríamos, ¿cierto? Un cuerpo que es horizontal, que lo voy a dibujar acá arriba. Y tendríamos, ¿cierto? El cuerpo vertical y el cuerpo que está en diagonal. Bueno, en realidad aquí tendríamos que primero encontrar las reacciones, ahora que lo pienso. ¿Sí? Tendríamos que primero que nada encontrar las reacciones. Así que vamos a encontrar las reacciones. Acá, ¿cierto? Tendríamos una reacción de fuerza vertical y acá en teoría podríamos tener una fuerza vertical y podríamos tener otra horizontal. Pero la horizontal salta a la vista, ¿cierto? Que va a dar 0. Así que aquí vamos a llamar esta Fx, Fi y esta E sub I. Vamos a hacer, ¿cierto? Bueno, hacemos sumatoria de fuerza en X, igual 0. Acá me va a dar que Fx es igual a 0. Así que esta fuerza en realidad no es tal. Y luego hacemos sumatoria de momentos respecto al punto E, por ejemplo. Igual a 0 vamos a obtener, aquí me falta un dato, ¿cierto? O no estaba en la guía. A ver, esta fuerza vale 2400 newton. Esta fuerza, 2400 newton, ¿vale? Entonces tenemos 2400 newton por el brazo, que es 3,6, menos Fi por 4,8. Igual a 0. Fi valdrá entonces, en este caso, 1800. 1800 newton. 1800 newton y hacemos sumatoria de fuerza Ni. Fuerza Ni, ¿cierto? Igual a 0. Vamos a tener E sub I menos 2400 más 1800
igual 0, vamos a obtener rápidamente que E sub I vale, no es verdad, 600. Este primer paso, acá si se fijan, aplicamos las ecuaciones de equilibrio en la estructura completa. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio en cada elemento. En cada elemento. Entonces, tendríamos las cargas internas, o sea, perdón, las reacciones. Acá está la primera reacción que calculamos que vale 600. Acá está la segunda reacción que vale 1800. Aquí estaría la carga externa que vale 2400. 2400, ¿cierto? Y bueno, en los puntos de conexión, ¿cierto? Tendríamos tenemos acá 3 puntos de conexión. Tenemos este y tenemos este. Así que, bueno, en cada punto, en teoría, podríamos tener, ¿cierto? 2 fuerzas en cada punto. Así que, por ejemplo, aquí tendríamos una fuerza hacia abajo y acá una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Este es el punto D, este es el punto C, este es el punto B. Esta fuerza la conocemos, 2400, ¿cierto? Esta fuerza la vamos a llamar B sub I y C sub I. Ahora, en teoría, ¿cierto? Acá podrían haber fuerzas horizontales, ¿cierto? Porque son cuerpos de 3 fuerzas. Pero como, si se fijan, todas las cargas externas sobre el cuerpo son todas verticales, ¿cierto? Estas 3, esta vale 600, esta vale 1800. En realidad, en las reacciones de los puntos de conexión, no es necesario que se generen reacciones horizontales. ¿Ya? Solamente tendríamos reacciones verticales, ¿ya? Porque no hay carga externa horizontal. Entonces, la armadura nos está solicitando de forma horizontal. Entonces, este es el punto A, aquí está el punto de conexión C, ¿vale? Esta fuerza de acá, C sub I, es la reacción de esta de acá, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto. Esta sería A sub I, que sería la reacción de la fuerza de acá. La reacción de la fuerza de acá. Y al medio hay otro punto de conexión, que es el punto B, ¿cierto? Que tendría la reacción de la fuerza B sub I de aquí. B sub I, este es el punto B, y este es el punto A. Ya, así quedarían los 3 diagramas de cuerpo libre. Los 3 diagramas de cuerpo libre. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo hubiese supuesto, porque en realidad perfectamente alguien podría haber pensado que en estos puntos también habían fuerzas horizontales, ¿ya? Por ejemplo, estas dos, ¿cierto? Esa fuerza tendría su reacción acá, la fuerza B tendría su reacción aquí. La estoy dibujando en azul para diferenciarla. Tendríamos esta acá. Y aquí tendríamos otra, ¿cierto? Cualquiera podría haber supuesto esto, no hay ningún problema, porque en realidad, ¿cierto? No es tan fácil visualizar que no existen esas fuerzas. Me quedarían así los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hago sumatoria de momentos acá, si yo hago sumatoria de momentos respecto a B, igual a 0, ¿cierto? La única fuerza que me momenta respecto a B
es esta fuerza de acá. Entonces, como está igual a 0, esta fuerza me va a dar 0. Entonces, esa fuerza no existe. ¿Sí? Luego, si hago sumatoria fuerza en X, en este mismo cuerpo, me va a dar que esta fuerza es igual a 0. No existe. ¿Ya? Entonces, como estas son iguales a 0, las reacciones también. Esta me da igual a 0 y esta fuerza B me da igual a 0. Y luego aplico sumatoria fuerza en X en el otro cuerpo, me va a dar esta 0 y me da esta 0. Así que igual se puede con cálculo, ¿cierto?, demostrar que esas fuerzas van a ser nulas, ¿vale? Van a ser nulas. Ahora tenemos que determinar las otras fuerzas, pero eso igual es bastante sencillo. Por ejemplo, si hacemos sumatoria de momentos, acá vamos a estar trabajando en el cuerpo BD, que es el cuerpo horizontal que está arriba, sumatoria de momentos en B, por ejemplo, vamos a tener, ¿cierto?, C sub I por 1, no. Hoy no tengo esa medida. No sé si me faltó la cota aquí. Bueno. Probablemente me faltó esa cota igual. Debería estar. Porque si no, no puedo hacer ningún cálculo. ¿O no se puede sacar? Necesito esta distancia. Hasta acá o hasta acá. No, y al parecer no está. Ya. Déjenme buscarla. La tengo que tener en alguna punta. Quizás se puede sacar con algún teorema de semejanza en los triángulos, pero no me acuerdo cómo. Puede ser, ¿ah? Ah, claro. ¿O no? Porque tiene un triángulo pequeño arriba, con la medida que no conoce, y uno grande abajo, Sí, que pero tienen es que la misma ecuación. el triángulo pequeño, tampoco conozco esta medida nomás. No Pero, ¿cuál conozco es la que quiere calcular? esta de acá. Cualquiera de estas dos me sirve. De B a C, De B a C, sí. O de C a D. O de, sí. O pero ahí de, tiene el 2,7 a un lado y el B a C, que sería la incógnita, y después al otro lado tiene 2 veces 2,7 y la base. ah, claro. Ya, sí. Ahora No, de... no me acuerdo cómo se llama el teorema ni bien cómo se usa, pero No, son teoremas creo que hay uno que sí. de semejanza. Claro, gracias por la acotación. Claro, tenemos... En realidad debe estar en la mitad, ¿no? Pues, ¿no? Creo que debiese estar en la mitad. En la mitad de 4,8. Porque como dice el compañero, si tenemos este triángulo, tenemos este triángulo, ¿cierto? Esto vale aquí 2,7 y 2,7 y yo quiero este punto, que está justo acá, y yo sé que esto vale 4,8. 4,8, entonces este punto está en la mitad. Sí, está en la mitad. Esto es 2,4 y esto es 2,4. Ahí sí. Bueno, como dice el compañero, en realidad aquí lo que queremos determinar es esta distancia X, y lo que se hace es decir 2,7 es a X, que sería el triángulo pequeño, ¿cierto? Cateto vertical y cateto horizontal. Eso es igual a
o es semejante, ¿cierto? A lo mismo, pero en el triángulo grande, que el cateto vertical es 2,7 más 2,7, 5,4 sobre 4,8. Sí, ahí medio lo mismo. Sí. Está bien. Y acá se despeja X y me va a dar 2,4. Gracias por la acotación. Muy buen punto. Se subí, ¿cierto? Entonces va a ir por, acá estamos aumentando en B, ¿cierto? Estamos aumentando en B, así que va a ir por 2,4 menos 2400 newton por 3,6. Por 3,6, ¿cierto? Que es la distancia acá que hay aquí. Igual a 0, despejo y C sub I me va a dar 3600. 3600 newton. Newton y bueno, luego aplico otra ecuación de equilibrio, sumatoria fuerza Ni igual a 0, ¿cierto? Esta vale 3600 y bueno, la otra, ¿cierto? Sale fácil, que vale B sub I menos 3600 más 2400 va a valer 1200. B sub I vale 1200. 1200. Ya, si conocemos esa fuerza, ¿cierto? Conocemos las reacciones. Así que esta fuerza en B de 1200 también actúa acá. 1200 newton. Esta fuerza de 3600 en C también actúa acá. 3600 newton. Y bueno, las otras fuerzas se obtienen, ¿cierto? Por ecuación de equilibrio, muy fácil. Por ejemplo, en el cuerpo AF. En el cuerpo AF, ¿cierto? Acá me falta, para completar los 3600, me faltan 1800. Así que acá esta fuerza igual vale 1800. Acá, ¿cierto? Se aplica sumatoria fuerza Ni y listo. Ya mejor dejémoslo escrito para que después no hayan dudas. A F, ¿cierto? Hacemos sumatoria de fuerza Ni y vamos a tener A sub I menos 3600 más 1800 igual a 0 y acá me da que A sub I vale 1800. 1800 newton. Y ahora hago lo mismo en el cuerpo que me falta. Aunque en realidad en ese cuerpo ni siquiera necesito esa fuerza porque no me pide nada en ese cuerpo, pero igual la vamos a calcular. Ese cuerpo es el AE. Este punto E. En AE lo mismo. Hacemos sumatoria de fuerza Ni. Igual 0 vamos a tener... Ah, no, pero sí, ya está calculado. Estoy puro diciendo. Este igual vale, ¿cierto? Va a subir 1800. Serviría para verificar. Si hacemos sumatoria de fuerza Ni, tendríamos 1200 más 600 menos 1800 igual a 0. Y acá se comprueba que están bien hechos los cálculos. Ya, esto ya lo evaluamos, ¿cierto? Había un ejercicio de esto en la prueba. Así que aquí simplemente lo que hacemos es, ¿cierto? Plantear las ecuaciones de equilibrio. O sea, hacemos el corte donde nos piden. En este caso, nos están pidiendo el corte, por ejemplo, en el punto G, que es un punto que está acá. Este punto G. Ya, entonces nosotros hacemos pasar un plano de corte ahí. ¿Ya? Vamos a hacer pasar un plano de corte, pero que sea perpendicular al cuerpo. ¿Ya? O sea, que tenga esa orientación. ¿Ya? Que sea perpendicular al cuerpo. Aquí. Este va a ser el plano de corte. Entonces, vamos a hacer ahora los diagramas de cuerpo libre de las dos partes. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de los cortes. O de las secciones. Secciones mejor. Secciones, ¿cierto? Y tendríamos
Bueno, tenemos el elemento AG, ¿cierto? Lo cortamos en el punto G y luego tenemos la otra parte que se extiende hasta abajo. ¿Vale? Entonces este sería el punto A. Aquí hicimos el corte en G. En G luego estaba el punto C y más abajo estaba el punto F. Estaba el punto F. Y vamos a dibujar nuestros planos de corte. Aquí está el plano de corte y el otro, sobre el otro cuerpo, está acá. Ya, tenemos que traernos todas las fuerzas externas que habían sobre este cuerpo, que cierto eran estas fuerzas de 1800 que va hacia arriba, aquí, y teníamos la fuerza de 3600 y 1800 aquí y acá abajo. Aquí abajo, ¿cierto? Esto vale 1800 newton y esto vale 1800, esto vale 3600 y esto vale 1800 newton. Y ahora, si se fijan, por ejemplo, en el cuerpo de arriba, solo con esta fuerza de 1800 newton, ese cuerpo no estaría en equilibrio. ¿Vale? No lo estaría. Entonces, para que restaurar ese equilibrio, tiene que aparecer acá una fuerza normal. Ya, la fuerza normal siempre es perpendicular a la sección transversal. ¿Vale? Siempre es perpendicular ahí. La fuerza de corte, tiene que aparecer una fuerza de corte, y tiene que aparecer un momento flector. ¿Vale? Una fuerza normal, una fuerza de corte, un momento flector. Un momento flector. Y esas fuerzas se repiten en el cuerpo de abajo con dirección opuesta. O sea, con sentido opuesto porque son acción y reacción. Entonces acá tendríamos la reacción de F, tendríamos la reacción de B y tendríamos la reacción del momento. Acá tendríamos F, tendríamos momento. Y tendríamos, ¿cierto? B. Entonces, ahora si yo quiero calcular esta fuerza interna, acá chicos, detalle, lo vuelvo a repetir, la fuerza normal tiene que ser siempre perpendicular a la sección transversal. Por eso acá elegimos esta orientación del plano de corte, ¿vale? Aquí está la sección transversal de la barra. Supongamos que la barra circular, ¿cierto? Tendría esa sección transversal. Y nosotros la cortamos justo perpendicular. Entonces, la fuerza normal, ¿cierto? Es perpendicular a esa área, ¿ya? Esa es su característica, ¿ya? Es perpendicular. Y la fuerza de corte, lo contrario, es tangencial al área. O sea, yace en el área, ¿vale? Por eso siempre se eligen los planos de corte perpendiculares a la pieza. O sea, acá, por ejemplo, no me sirve hacer un plano de corte así, ¿ya? Porque ahí voy a estar cortando oblicuo, ¿ya? En fin, si yo quiero acá encontrar los valores de estas fuerzas internas, lo que se hace es aplicar las ecuaciones de equilibrio, ya sea ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la parte de arriba, en la sección de arriba o en la sección de abajo. Siempre escojamos la parte más fácil, ¿cierto? Que en este caso sería el segmento AG. ¿Por qué? Porque tiene menos fuerza, simplemente. Tiene menos fuerza. Tiene menos fuerzas y es más corto y qué sé yo. Ya, otro detalle. Acá las fuerzas yo las puse, los sentidos los puse de manera arbitraria. Por ejemplo, la fuerza F yo la puse hacia afuera del área, pero perfectamente puede estar hacia adentro. Pasa lo mismo que con los signos de las reacciones y de las fuerzas. Cuando me dé positivo o negativo voy a ver si ese sentido está bien.
Lo mismo con la fuerza cortante, que la puse hacia la izquierda, pero podría venir hacia la derecha, dependiendo del signo que me dé. Y lo mismo con el momento flector. Yo lo puse en sentido antihorario, pero podría ser perfectamente horario si me da negativo. Ya, entonces vamos a partir haciendo sumatoria de momentos en G igual a 0. Igual a 0, ¿cierto? Tendríamos 1800 newton por el brazo, y acá el brazo quizás no es tan fácil de visualizar. El brazo, ¿cierto?, es la distancia perpendicular desde la línea de acción hasta el punto G. O sea, lo que yo necesito es esta distancia. Esta distancia. Y esa distancia yo la puedo obtener con un ángulo. ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, calculo, a ver, voy a limpiar un poco acá este dibujo. Acá voy a calcular este ángulo. Este ángulo de acá. ¿Cierto? Ese ángulo alfa va a ser igual a la tangente menos 1 del cateto opuesto, que vale 4,8 sobre el cateto adyacente, que vale 5,4. 5,4. Y ese ángulo me va a dar 41,7. 41,7. Ese ángulo, ¿cierto?, se repite aquí. Se repite aquí. 4,7 grados. 4,7, 41,7. 41,7. Así que... pero no, vale 1,2. Sí, vale 1,2 esa distancia. Se lo daban, profe, creo. Sí, pero el ángulo igual me va a servir después. Me va a servir después. Vale 1,2. ¿Vale? Esto vale 1,2. Ya, entonces por 1,2 metros. Y el otro momento, ¿cierto? Porque en este punto, ¿qué fuerzas más tenemos? Tenemos B y tenemos F. Y esas dos fuerzas no hacen momento, pero tenemos el momento libre. ¿Vale? Tenemos el momento libre. Aquí la fuerza de 1800 newton está momentando en sentido horario. En sentido horario, y el momento libre es antihorario, así que esto va a negativo. Menos m. Despejamos y el momento me va a dar, ¿cierto? 2160 newton metro. Ese sería el valor del momento flector. El valor del momento flector. Así que hay que entender que acá la única fuerza que hace momento es la de 1800. F y B no hacen momento porque pasan por el punto G, y además tenemos el momento libre. ¿Ya? Y hay que ver obviamente los sentidos. Así que esto me da positivo. Eso quiere decir que el momento está bien en su sentido antihorario. Ya, ahora sí me va a servir el ángulo. Que si yo hago, por ejemplo, sumatoria de fuerza aquí, si yo hago sumatoria fuerza en X y sumatoria fuerza en Y, en ambas ecuaciones, ¿cierto?, me van a aparecer componentes de B y de F. Me va a quedar un sistema de ecuaciones 2×2. Entonces, acá es más fácil plantear un sistema coordenado que sea este el eje X y este el eje Y. Un sistema oblicuo. Que el eje X vaya a lo largo de la barra. Si hacemos sumatoria de fuerza en X respecto a este eje X, me quedaría F, ¿cierto? F va a lo largo del eje X, en este caso, menos 1800 newton coseno de 41,7. Igual a 0, ¿cierto? Despejo, y F me va a dar 1344 newton. ¿Vale?
Se entiende que si yo no hubiese puesto estos planos, este eje coordenado oblicuo, me hubiera quedado un sistema de ecuaciones 2×2, igual está bien, pero un poco más complejo. Y lo mismo si hacemos ahora sumatoria fuerza Ni, me va a quedar 1800 newton, ¿cierto? Seno de 41,7 menos la fuerza de corte. La fuerza de corte, ¿cierto? Y eso igual a 0. Despejo, la fuerza de corte me va a dar 1197 newton. Vale, en el fondo lo que se hace acá, ¿cierto? Estamos descomponiendo esta fuerza en su fuerza que va a lo largo del eje X y en su componente que va a lo largo del eje Y. Se plantean las ecuaciones y se resuelve. ¿Ya? Entonces tenemos de momento flector 2160. Esa fuerza lo que está produciendo es flexión, o sea que el cuerpo como que se deforma, ¿cierto? Se forma como una guatita. La fuerza F acá está produciendo tracción con 1340 newton, y la fuerza B está produciendo corte con 1197 newton. Ya, estos valores son importantes porque en resistencia, después, o en mecánica de sólidos, a partir de estos valores uno determina un parámetro que se llama esfuerzo. Y a partir del esfuerzo uno es capaz de decir, oye, para que estas fuerzas no me rompan la barra, no me la deformen de manera pronunciada, ¿cierto? La barra tiene que tener tal sección transversal o tiene que estar compuesta de algún material específico con alguna resistencia específica. Ya, ¿qué más me pedían? Me pedían el corte en el punto H. Bueno, ese corte es mucho más fácil. Así que hacemos acá los diagramas de cuerpo libre del elemento BD, que lo vamos a cortar en H. Tenemos la sección del cuerpo desde B hasta H y tenemos la sección del cuerpo desde H hasta D. Desde H hasta D. Y teníamos acá, en este caso, teníamos acá una fuerza de 1200. Aquí teníamos una fuerza de 3600. Y acá tenemos una fuerza de 2400. Si se fijan acá, el plano de corte igual lo hicimos perpendicular al área. Así que para que estos cuerpos, así tal cual como están, no están en equilibrio, para restablecer ese equilibrio tiene que aparecer una fuerza normal. Esa fuerza normal tiene su reacción en el otro cuerpo. Tiene que aparecer una fuerza de corte. Esa fuerza de corte tiene su reacción. Y para que esté en equilibrio de momentos, tiene que aparecer un momento flector y un momento flector por el otro lado. Por ejemplo, acá si se fijan, bueno, acá la puse hacia abajo, ¿cierto? La fuerza de corte, pero yo podría haber intuido, o deducido, mejor dicho, que va hacia arriba, ¿cierto? Va hacia arriba porque tiene que contrarrestar esta de acá. Ya eso igual se puede jugar con eso en los problemas. Luego, si esta fuerza la pongo, está hacia abajo, y la fuerza de corte yo la pongo hacia arriba, eso me produce un par en sentido antihorario, así que el momento debiese ser horario. Ya acá yo lo puse antihorario porque no me fijé, lo voy a dejar así, pero sepan que eso se puede deducir. Se puede deducir. Ya, entonces, esto vale 1200. Acá tenemos la fuerza de corte, la fuerza normal, fuerza de corte, fuerza normal, momento flector. Esto vale 3600 y esto vale 2400. Y el corte acá me dice que está a 1,5. 1,5 metros. 1,5 metros. Así que acá las ecuaciones de equilibrio son muy fáciles, ¿cierto? Hacemos sumatoria de momentos, por ejemplo, acá en el punto H. Este es el punto H, ¿cierto? Donde hicimos el corte. En el punto H, este es el punto B. Y me va a quedar 1200, ¿cierto? Por 1,5 más M igual a 0. Acá me va a dar M negativo, 1800 newton metro. Ya, eso quiere decir que los momentos yo los puse en sentido erróneo.
Y acá yo lo puse antihorario, pero en verdad era horario. Lo mismo pasa con el de la otra parte. El de el otro cuerpo, aquí yo lo puse horario, pero tiene signo negativo, antihorario. Hacemos sumatoria fuerza en X, igual a 0. Me va a dar que F vale 0. En este caso no hay carga normal. O sea, este cuerpo no se está alargando ni comprimiendo. Y por último hacemos sumatoria de fuerzas en I. Igual a 0, vamos a tener simplemente menos 1200 menos B igual a 0 y la fuerza de corte me va a dar menos 1200 newton, o sea que igual están erróneos los sentidos de las fuerzas de corte de ambos, ¿ya? Tanto de esta como de esta. Ambas van al revés. Y ese es el problema. Ese es el problema. Terminamos momento flector, fuerza normal, fuerza de corte. Ahora, les dejo como desafío quizás de comprobación. Estos mismos resultados ustedes los debiesen obtener si trabajan con la otra parte del cuerpo. Yo aquí trabajé con esta y me dieron estos resultados. Si ustedes trabajan con la parte derecha, ¿cierto? Con la otra parte tienen que obtener exactamente lo mismo, ¿ya? Debiesen tener exactamente lo mismo. Lo mismo acá. Yo trabajé con esta parte, pero si ustedes trabajan con la otra, debiesen obtener estos mismos resultados. Ya porque son la misma fuerza, son acción y reacción. Así que eso lo pueden comprobar ustedes. Y bueno, chicos, esta es la clase de hoy día. Hasta acá llegamos. Acá el problema estaba resuelto en la diapo. Un poco más resumido, pero estaba. Así que eso. Como les digo, esto más que nada una clase para ir preparándonos un poco mejor para los cursos que vienen. Así que esta clase la vamos a evaluar en un taller. Yo creo que me gustaría hacer el taller más o menos luego para ir cerrando este tema de los talleres. Yo creo que puede ser en 2 semanas más. O sea, puede ser, por ejemplo, el 1 de julio. El jueves 1 de julio, en 2 semanas más. Para que no sea la otra, ¿cierto? En 2 más. Así que eso. No sé si alguien tiene alguna consulta para ir terminando la clase. Todo claro por mi parte, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, chicos, yo me despido. Que tengan un buen, lo que queda de semana, ¿cierto? Que esté bueno. Y nos vemos el día lunes. Ya ahí partimos con otra unidad completamente nueva, viendo nuevos temas. Así que eso, que estén bien y nos vemos. Adiós. Gracias, Chao, profe. Chao, profe. chao. Gracias. Chao, 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 gracias a ustedes.